Bueno, buenos días. Reciban todas las personas que nos acompañan un caluroso saludo de parte de Lead University. Mi nombre es Gabriela Tijerino y soy la directora académica del Bachillerato en Ciencias Empresariales de la universidad. Y hoy tengo el gusto de moderar este primer panel del Sustainability Week 2025, evento que planeamos para profundizar sobre este tema que realmente nos apasiona y nos encanta. Hoy es la sesión inaugural y quiero recordarles que tenemos dos eventos más todos esta semana a las 10 de la mañana. Mañana miércoles vamos a hablar sobre reputación corporativa y sostenibilidad y el jueves sobre finanzas sostenibles. Ya casi les compartimos en el chat los links para quienes nos han escrito en estas dos temáticas y quieran conocer un poquitico más sobre estos dos contenidos adicionales. Igualmente, si ustedes quisieran compartir esta información de los eventos con su red de contactos, recordemos que todo ayuda a que se amplifique el mensaje, así que nos va a servir que ustedes también puedan compartir sobre estos dos eventos que están por llevarse a cabo. Bueno, hablar sobre sostenibilidad empresarial, porque es sostenibilidad empresarial. En Latinoamérica es crucial debido a los desafíos que tenemos como región, desafíos y oportunidades a la misma vez. Costa Rica y Latinoamérica suman en biodiversidad, recursos naturales, poblaciones diversas, pero también enfrentan problemas muy significativos como la deforestación, el cambio climático, la desigualdad social y la inestabilidad económica que vivimos todos los días. Es por esto que las empresas tienen un papel sin duda fundamental en liderar un cambio hacia modelos más sostenibles y en liderar prácticas que no solo cumplan con una regulación, sino que fortalezcan su reputación, que atraigan inversión responsable y que fidelicen a clientes identificándose con estos temas. ¿Ok? Entonces, todo esto que hacemos como empresas, además, soporta o está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que también es una iniciativa que nos engloba a todos. Así que eso es parte de lo que vamos a conversar en esta sesión. Antes de empezar, quisiera comentarles que en la parte de abajo de sus pantallas está un Q&A, preguntas y respuestas. Ustedes pueden, por medio de esto, anotar preguntas que vamos a responder más avanzado el webinario. Y además también está, pues, obviamente el chat. Ustedes pueden poner sus comentarios y preguntas también en el chat. Así que, por favor, apenas empecemos con el tema, ustedes van a ir colocando sus preguntas y las vamos a ir resolviendo más adelante. Bueno, ya para entrar en materia, les quiero presentar a Luis Mastroeni. Luis es experto en el tema de sostenibilidad y es profesor del curso Responsabilidad Social Empresarial en el Bachillerato de Ciencias Empresariales de Leeds University. Luis es profesional de periodismo, comunicación y mercadeo. Cuenta con un diplomado en gestión de la responsabilidad social empresarial por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, y la Cámara de Industrias de Costa Rica. Ha colaborado con organizaciones como Grupo Purdimotor, Educalcol y Dos Pinos y actualmente dirige su propia consultora. ¿Ok? Desde el 2022 es considerado como uno de los profesionales con mejor reputación y mayor confianza por Merco y Estrategia y Negocios. Además cuenta con un podcast llamado De los Cuentos a las Cuentas, en el que habla sobre negocios sostenibles y reputación. Bienvenido, Luis, a este espacio. Gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a comenzar con la parte pues, conceptual. Luis, en estos momentos tan retadores para los negocios, ¿qué significa sostenibilidad y cómo la podemos incorporar en las estrategias de las empresas? Sí, muy buenos días y gracias a Lid por la oportunidad y por esta semana donde vamos a estar hablando de temas tan importantes para los negocios. Tal vez lo primero que hay que mencionar, como bien lo dijiste al inicio de la presentación, este es un tema del negocio y es un tema para las empresas. Nos vamos a permitir 5, 10 o 15 segundos para decir que esto no tiene nada que ver con caridad, donaciones, naturaleza, salvar las ballenas, ¿verdad? Todos esos actos tan altruistas que son muy bonitos, pero que no tienen nada que ver con el concepto de sostenibilidad empresarial que maneja Lead University. Cuando hablamos de sostenibilidad y de negocios, estamos hablando de cómo le damos al negocio las condiciones necesarias para que dure mucho tiempo. De eso se trata la sostenibilidad, de eso es lo que vamos a estar hablando toda esta semana.
Y cuando hablamos de retos para los negocios, como hacías la pregunta, y de un momento tan complejo por el que pasan las sociedades, debemos entender varias cosas con respecto a la sostenibilidad. Lo primero es que las estrategias de negocios sostenibles son estrategias que le permiten a la marca, a la empresa, a la organización, estar al día con respecto a lo que sus diferentes partes interesadas le están exigiendo. Lo segundo es que así como en algún momento de la historia no era obligatorio, al menos en Costa Rica, pagar cargas sociales, no era obligatorio tratar a las personas por igual, no era obligatorio tener una serie de responsabilidades con respecto al tema fiscal. Las organizaciones simplemente ejecutaban su forma de operar y listo, pero eso poco a poco se fue convirtiendo en una obligación para operar. Así es como tenemos que ver la estrategia de sostenibilidad, como un habilitador que nos permite adaptar al negocio a lo que poco a poco se está haciendo una necesidad o una obligación en el mundo de los negocios. ¿Y por qué? Yo diría que por una razón que me gustaría ejemplificar con una lámina que traje para compartirles. Por esta razón, porque hay mucha presión sobre las empresas. Hay presión de todo tipo. Hay presión que viene de los consumidores, de las comunidades, de los gobiernos, de los bancos. Es decir, en este momento, la sostenibilidad no es un nice to have o una actividad paralela al negocio. Es la manera de operar si quiero, como junta directiva, tener largo plazo como organización. Esa es la realidad en la que hoy se enfrentan los negocios y esas son las respuestas que proporciona una estrategia de negocio sostenible. Le permite a la marca, a la empresa, a la organización, habilitar una manera de operar diferente en donde el retorno sobre la inversión sigue siendo importante, claro, por supuesto, si no, no tendría sentido poner una empresa, pero no solamente piensa en un retorno financiero, sino también en retornos de otro tipo que hoy son importantes para seguir sobreviviendo. ¿Cuáles? Reputación, confianza, buena imagen, una buena percepción, atracción de talento, retención de talento y otros condicionantes que hoy están viviendo y están experimentando a nivel de la realidad para hacer negocios muchos empresarios y empresarias. Ujú. Sí, yo lo que pienso, Luis, con esto que nos comentas es que verdaderamente no es una tendencia, porque aunque claramente es un tema que está cada vez más en mente en las organizaciones, no es algo, digamos, de corto plazo. A veces uno dice tendencia, es algo como que está de moda y así como empieza a estar de moda, de repente deja de estarlo, pero verdaderamente esto no es una tendencia porque es una estrategia a largo plazo, una Es una estrategia estrategia de largo sostenible. plazo, correcto. Digamos que no se puede considerar ni una moda, ni una tendencia, ni algo que va a pasar, como muchas veces fue considerado en el pasado. Es decir, Ujú, cuando este tema arrancó en Costa Rica, digamos que a mediados de los años 90, muchos empresarios y empresarias decían que esto era una idea más, una actividad más, algo la forma moderna de llamarle a la caridad o a las buenas ujú, acciones que nuestros empresarios, que nuestro empresariado costarricense está acostumbrado a hacer desde hace muchísimo tiempo. Y eso es algo muy bueno. En ese momento se consideraba como una evolución de eso a lo que le llamábamos caridad o buenas acciones. Pues no, el tiempo nos ha demostrado y la evolución de los indicadores nos ha demostrado que esta es una forma no solamente correcta de hacer negocio, sino que es la única que nos va a permitir mantenerlo en el tiempo, ¿verdad? Y a pesar de ujú, que hay presiones de todo tipo que ahora vamos a explorar, esto se va a seguir manteniendo y lo que le toca a las empresas, ¿qué es? Adaptarse, adaptarse al ritmo de ellas, con los recursos de cada una, desde la realidad de cada marca. Hoy, si nos ujú, esperamos un poco más,
ya no vamos a tener ese tiempo o esa pausa o esa libertad de manejar esto a nuestro tiempo porque es algo que se está convirtiendo en temas obligatorios en algunas áreas. Ujú. ¿Puedes profundizar un poquito en qué significa que se está convirtiendo en temas obligatorios? ¿Qué Claro, significa esto para una empresa? muy importante. Cada vez más la presión de cambio climático, respeto por los derechos humanos, prácticas laborales justas, derechos de los proveedores, actividad de los proveedores, el cómo hacen las cosas, aquellas empresas que le proveen a otras, se están convirtiendo en signos de preguntas para muchos públicos de interés, y me refiero a dos o a tres particularmente. Cada vez más los inversionistas, los bancos y los dueños de las empresas están diciendo, bueno, ¿cómo es que usted hace el negocio? Ya sé lo que usted hace, o sea, el qué. Ahora cuénteme cómo, Ujú, basado en qué está operando. ujú, Entonces, esto ha elevado la presión. ¿Para qué? Para que un banco tenga algunas preguntas adicionales, además de la solidez financiera que se expresa en el estado financiero. Y además de eso, entonces, voy a pedir política de derechos humanos, código de conducta, buenas prácticas laborales, con quién hace negocio ese que me está pidiendo dinero, como pautas obligatorias. Y por otro lado, nos viene lo que en algún momento se le llamó el tsunami regulatorio europeo, está empezando a tener ciertas consecuencias en Latinoamérica. Si bien es cierto, aquí pueden decir, bueno, pero yo no exporto a Europa, a mí no me meten en ese cuento. La realidad es que la presión de esas prácticas está aumentando. Sí es ujú, cierto también que el Parlamento Europeo sufrió un revés hace un poco más de un año, cuando mucha de la fracción del Partido Verde se quedó sin tanto poder, y últimamente, en las últimas semanas también, ha habido como una pausa en el nivel de regulaciones que la Unión Económica Europea estaba pidiendo. Si bien es cierto, eso está pasando, la regulación está ahí y los procesos que están empezando a subir la barra para pedir temas sociales y ambientales como parte de la forma en que hago negocio se está convirtiendo en algo obligatorio. Y finalmente, cuando hablo de que esto está evolucionando, ya la OCDE, nosotros como país miembro de ese club, ha dicho que quiere ver la manera en que se empieza a ejecutar de una manera más efectiva, más eficiente, nuestra ley de contratación administrativa, lo que le hace al Estado, que es el comprador más grande para las empresas, subir un poco la barra y pedir otro tipo de requisitos para que usted gane una licitación. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a que si usted tiene una estrategia de sostenibilidad que demuestre un avance social, un avance ambiental importante, usted podría ganar más puntos en una licitación. Entonces, todos estos factores, la parte regulatoria, la parte de presión de los bancos y la parte de oportunidades para entrar en nuevos mercados o ujú, tener nuevos compradores, se está volviendo una realidad, ¿verdad? Y también estas condiciones se están volviendo realidad para las empresas que quieren cuidar su reputación y su imagen, que hoy es parte de la ecuación de la venta. A mí me ujú, eligen no solamente por el precio, por la calidad, por el servicio, está todo bien. A mí me eligen también por lo que piensan de mí. Y eso hace que las empresas empiecen a trabajar, y por eso durante esta semana vamos a hablar de reputación, porque es parte importantísima de esa manera en que nos eligen en el mercado. Algo muy rápido para poner un ejemplo, y que no nos quedemos solamente en la teoría. Hace algunas semanas asistimos a una ocasión en la que una marca en unas fiestas cívicas de nuestro país enfrentó la presión de una asociación de la comunidad que no le gustó un tipo de publicidad que puso y obligó a esa marca a bajar toda la publicidad, banners, mantas, vallas que había puesto como parte de la celebración de esas fiestas, obligó a la marca se disculpó, cosa muy buena por parte de la marca,
Pero imagínense lo que significa la inversión de mantas, vallas, afiches, de todo tipo de publicidad llamada de POP, todo lo que eso cuesta, te dicen de un momento a otro por una intermediación de la comunidad, te están diciendo, bájelo. No fue que no cumplieron la ley, no fue que no llegaron a tiempo, no fue que incumplieron con algún requisito o reglamento, no, no. La comunidad molesta, le pide a la marca, quite eso de ahí. Y eso significa Ujú. impacto reputacional e impacto financiero, Ujú, ¿verdad? Entonces, esos son los presiones y por eso es que yo hablo de que todo esto se está volviendo un requisito regulatorio, por un lado, o un requisito si quiero, como marca, seguir siendo bien percibida por los diferentes públicos de interés. ujú. Bueno, ahí hablas de un tema del poder del consumidor o el poder de los usuarios, que cada vez tenemos más poder y más representación, y eso tiene que ver, ¿verdad?, con el tema este de las redes sociales y demás, que las personas pueden decir y un mensaje de una persona puede convertirse viralmente en un mensaje de muchos si es posteado en un momento en redes sociales. Así que casi que nos debemos a cada persona que tiene voz a través de los espacios de comunicación que están ahora democratizados y cualquier persona puede decir, ¿verdad? Y opinar sobre lo que las empresas hagan. Así que el tema este de sostenibilidad debería hacerlo uno de manera propositiva, ¿verdad? Como decisión estratégica de la organización, porque eventualmente va a ser necesaria, por lo que decir, ¿verdad? La regulación va a venir, lo va a pedir, pero entre más pronto avancemos al tema, pues estaríamos un paso más adelante que tal vez alguna organización que no esté envisionando esta necesidad que va a tener a futuro. Y es Y yo una sé que, decisión bueno, financiera, Gaby. Es una decisión ujú, financiera, perdona que te interrumpa. No es una decisión desde la buena voluntad o ujú, de abrazar arbolito. No, no, es una decisión financiera. Si me adelanto es más barato. Cuando me exacto. ponen la ley y me ponen un tiempo de cumplimiento de esa ley, ya es tarde y es caro. Si usted me Ujú, dice a mí que soy una empresa de bebidas, que tengo que dejar de usar plástico virgen y solo voy a poder usar plástico reciclado por ley y tengo 6 meses para cumplirlo, imagínense lo que eso significa en el cambio de maquinaria, cambio de proveedores, cambio de etiquetas, cambio de procesos. No es tan fácil. 6 meses, eso es una ujú, millonada. Versus hoy, no es obligatorio. Hoy puedo empezar a probar con diferentes proveedores, diferentes precios, diferentes materiales ujú, y hacer un roadmap a 3 o 4 años con la inversión que me dé la gana hacer, porque no tengo obligación. Adelantarse a la ley siempre es más barato, porque si por la víspera se saca el día, como decimos aquí, pues todo esto va a regularse de una u otra forma en algún momento. Entonces es ujú. mejor adelantarse, sobre todo por una decisión financiera. Claro, claro. Y así es como tendríamos que ver la sostenibilidad, ¿verdad? Que fue con lo que empezó tu participación al inicio, donde decías la filantropía y, la caridad lindísima, pero verdaderamente no es de lo que estamos hablando No, en esto es una este estrategia de negocio que ha comprendido que no solamente puede generar dinero, está todo bien con eso, no pasa nada, por dicha, ¿verdad? Las empresas son los grandes motores de las sociedades, son grandes ujú, contribuyentes a nivel fiscal, a nivel de empleo, a nivel de inversión, de todo tipo, todo bien, pero ya no es suficiente con eso. ujú, Necesitan, para tener un largo plazo, necesitan que la sociedad y el medio ambiente estén bien. Y antes ese papel era 100% cosa del Estado. ujú, Ya no es ujú, suficiente con la participación del Estado. ujú, Necesitamos combinar lo empresarial, lo comunitario, que Costa Rica tiene excelentes ejemplos, ¿verdad? Asociaciones de desarrollo comunal, comités cantonales de vecinos, etcétera, lo social, entendido como este apoyo comunitario, y lo estatal o gubernamental. Esas tres ujú, patas del banco, juntas, son las que permiten un equilibrio social y un ecosistema que le permite al negocio seguir operando. Por eso es una ujú, estrategia de negocio. Por eso no es un tema de buena voluntad ni del corazón. Es la manera en que yo me aseguro que el contexto en el que yo opero esté sano. Y si ujú. está sano, yo puedo hacer negocios.
Si no Claro. tengo a quién venderle, ¿quién me compra mis productos? ¿Cómo gano? ¿Cómo vendo? ¿Cómo genero Ujú, retorno? ujú, Para hacerlo muy sencillo, la pandemia. Ahí entendimos una condición exigida para operar. La sociedad tiene que estar sana. Y hablemos de salud de todo tipo. Salud desde el punto de vista social, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista ambiental. Si hay un ecosistema, si hay un sistema que funciona, el negocio funciona. La ujú, pandemia nos enfermó a todos, incluidos a las empresas, y con mucho dolor vimos cómo muchas empresas tuvieron que cerrar, porque la sociedad se enfermó. ujú, Entonces, harían mal los y las empresarias en no fijarse que eso está pasando ujú, y que vendrán otras pandemias y que ujú. entonces Sí. conviene aportarle a ese equilibrio socioambiental para que todos ganemos. Y fíjate que con la pandemia efectivamente fue una cosa que todos vivimos lo que fue de tajo empezar a hacer cosas que no teníamos planificado hacer, cómo tuvimos que improvisar en muchos sentidos y cómo la gente en el camino se quedó muchas veces porque no tenía obviamente cómo saber lo que iba a suceder. En el caso del tema de la sostenibilidad, sí lo estamos viviendo porque es algo que está pasando. Entonces, haríamos mejor en adelantarnos un poquito e ir trabajándolo de una antes de que nos atropelle y nos pase por encima, ya por ejemplo, un tema legal. Luis, contanos un poquito cómo lo están haciendo las empresas, qué están haciendo diferente. Sí, en ese cómo es donde la gran mayoría de las empresas está en este momento en Costa Rica. Hay que decir que el último pulso en sostenibilidad que sacó KPMG y AED en el 2023 nos decía que más del 70% de las empresas ya estaba en Costa Rica introduciendo algunos indicadores sociales y ambientales dentro de su estrategia de negocio. Y que también habían personas a cargo de la estrategia que acompañaban a la junta directiva y al comité ejecutivo en este tipo de estrategias. Eso quiere decir que Costa Rica ha venido evolucionando, a diferencia de otros países. Sin embargo, hoy en día el cómo no solamente puede quedarse en temas de proyectos o actividades puntuales bajo la responsabilidad de una persona o de un equipo. Tenemos que gestionar la empresa para que toda ella genere un retorno social, ambiental y económico, lo que se conoce como el triple impacto. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Primero se diagnostican las empresas, entienden que independientemente de su tamaño, porque no es como muchas veces a mí me levantan la mano en ciertos auditorios y me dicen, ah, pero yo soy una pyme, entonces eso no es para mí. No, no, no. No depende de su tamaño, depende de su impacto. Todas las organizaciones tienen un impacto en la sociedad. Todos generamos consecuencias. Todos generamos una consecuencia, organizaciones y personas. Entonces, lo primero es entender de qué tamaño es mi impacto. Y del tamaño de su impacto va a depender el costo de su estrategia. No es lo mismo una venta de empanadas en una esquina, en una comunidad costarricense, a una corporación en una zona franca. Son cosas distintas, pero las dos generan impacto. Entonces, entender primero el tamaño de su impacto, desde el punto de vista social, ambiental, económico, y aquí poniéndonos muy técnicos, podríamos hacerlo bajo la sombrilla de la ISO 26000, que es una norma universalmente aceptada, que nos da un marco bastante bueno de qué es y qué no es ser sostenible. Luego del diagnóstico, definimos cuáles son esos aspectos en los que deberíamos cerrar brechas para mejorar nuestra gestión ambiental y social. Y luego nos vamos a preguntarle a los públicos de interés, definidos de acuerdo a cada empresa. Todos son distintos, pero algunos comunes, proveedores, clientes, colaboradores, gobierno, municipalidad, asociaciones de desarrollo, vecinos. Converso con ellos, los escucho para entender cuáles son sus expectativas. Y a partir de ahí empiezo en un análisis de doble materialidad para entender cuál es el impacto de la empresa hacia la sociedad y el medio ambiente y cuál es el impacto de la sociedad y el medio ambiente hacia la empresa. Y con eso defino una estrategia que debe estar pegada al core del negocio. No puedo hacer sostenibilidad por aquí y negocio por allá. Eso no se entiende hoy en día. Y ese es el gran reto del cómo hoy.
El gran reto es, ¿cómo le digo a mi gerente de mercadeo que no solamente lo voy a medir por el nivel de recompra que tuvo un producto gracias a la campaña X, sino que además lo voy a medir por la manera en que empaca ese producto y por el impacto social que genera ese producto en un país o una región? Ahí es donde estamos hoy en día, diría yo. Ujú, ¿Verdad? Tenemos que pasar de la creación de proyectos y actividades en las que una Gabriela es la gerente de sostenibilidad y ella solita ejecuta todo, pasar de eso a que el CEO o la CEO dirijan la estrategia a nivel de todo el negocio con temas sociales, ambientales y económicos. Y que a cada ejecutivo y ejecutiva le toque la responsabilidad de contribuir con esa estrategia. Y así es como se generan indicadores responsables, presupuesto, y al cabo de entre 3 y 5 años se vuelve a medir, se vuelve a diagnosticar y vuelvo a refrescar esa estrategia. Y entonces ujú, está constantemente en ujú. evolución, como cualquier estrategia de negocios, como cualquier Claro, estrategia de negocios, es lo mismo. Así es el cómo claro. ese está haciendo el día de hoy. Ujú. Sí, lo que nos comentabas es que deja de ser un área de negocio a ser una estrategia transversal. Quiere decir que lo que suceda tiene que permear en todas las áreas y al pasar de ser un tema que ve, digamos, un área, al ser un tema que vea el liderazgo de la organización o en todo caso también la junta directiva, que eso te quería preguntar un poquito de qué tanto incide una junta directiva en que la empresa abrace este tipo de iniciativas o este tipo de estrategias. Y también quería pedirles para que nos cuenten un poquito, tenemos a varias personas que están aquí escuchando esta charla, que nos comenten un poquito en el chat para que también tengamos este insumo, cómo ustedes han Claro. visto que en sus empresas se están aplicando iniciativas sostenibles. O sea, ¿cómo han ustedes visto en sus lugares de trabajo que la empresa tenga el eje de sostenibilidad representado en una forma de hacer negocio, en una actividad, también para ir viendo un poquito qué hemos estado viendo? Porque vos ahora das un dato del 70%. Te escuché bien, mira, 70. Sí, El correcto. 70% de empresas que ya están con iniciativas de sostenibilidad. Iniciativa le llamo yo a que no está todavía tal vez institucionalizada la estrategia, pero sí hay alguna iniciativa que esté acercándose a eso. Eh, y también de eso quería que nos contaras un poquito cómo se mide, cómo llegas a este número, cómo sabes que el 70% está haciendo este tipo de actividades y obviamente sí recordarles entonces a los que nos acompañan que nos compartan para saber si somos parte de ese 70. Sí, ¿Qué hemos Oscar. visto en las empresas? Sí, dos cosas. Me preguntabas primero por la junta directiva y luego por este 70%. Este Ajá. 70% surge de un estudio que no se ha actualizado desde el 2022-2023. Hay dos, uno en 2020, otro en 2023, que hacía con frecuencia AED, la Alianza Empresarial para el Desarrollo, Ok. y KPMG. Y se llama Pulso de Sostenibilidad. Es como el estado de la sostenibilidad en Costa Rica. Eso lo pueden googlear y es de dominio público. Ahí es donde sale este 70% que habla de que hay empresas que ya están con personas a cargo, con actividades, con proyectos, que tienen algún tipo de medición de esto. Ujú, Pero devolviéndome a la primera pregunta en el tema de la junta directiva, que es fundamental y que dicha que haces esa pregunta, si no hay un acuerdo en firme de junta directiva para transformar, y esto es importante, transformar la forma en que hacemos el negocio, vamos a continuar haciendo proyectos, programas, en donde salimos a los parques nacionales a juntar basura, en donde vamos a los ríos, donde salvamos a las tortugas, donde pintamos escuelas, donde donamos uniformes deportivos. Todo bien, he dicha, esas cosas suceden. Pero si no hay un acuerdo de la junta directiva para integrar esto en el core business, no vamos a salir de los proyectos y de los programas. Con un detallito, y es que los uniformes, los ríos, las tortugas, etcétera, no generan ningún retorno sobre la inversión. Son gastos puros y duros. Cualquier departamento financiero se lo vuela a la primera. Entonces, esta evolución depende de la Junta. ¿Y cuál es el primer paso para generar una estrategia de sostenibilidad a nivel de Junta Directiva? Algo muy sencillo, querer.
querer, porque la data está, el business case está demostrado que las empresas con este tipo de gestión son más rentables. Toda la información está a la vuelta de la esquina. Entonces, es un tema de querer, de que nos dé la voluntad para aprobar este proceso que, como decía antes, arranca con un diagnóstico. Pero es fundamental esta decisión porque si no, no pasa nada. Es muy respetable una organización que diga, no, 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 no se metan en eso. Vamos a seguir destinando el 0,3% de la utilidad anual para proyectos sociales y ambientales. Todo bien. Es una decisión de los dueños. Eso no se puede hacer nada contra eso. Los dueños son los que deciden qué quieren hacer con su empresa. Pero lo que sí es importante poner sobre el tapete es que la presión aumenta, la regulación aumenta, los bancos están presionando en todos estos aspectos y sería un poco miope no ver este desarrollo, este cambio en las condiciones del mercado. Si no lo estoy viendo, pues podría tener problemas a futuro. Y lo otro es que los proyectos y los programas sociales y ambientales que no estén pegados al core, como cualquier actividad empresarial que no esté pegada al core, la van a eliminar en algún momento. Cuando haya, como siempre ocurre en todas las empresas, después del primero o segundo Q, detengamos la máquina un momento, vamos a ver dónde podemos recortar, cuál gasto no se ha hecho, si no lo hizo Salado, venga para acá esa plata. Lo que pasa en cualquier organización. ¿Por qué? Porque no le estamos viendo el sentido. Si yo le Ujú, veo sentido a esta estrategia, de que me genera más amplitud de mercado, de que me genera más preferencia, mejor reputación, más confianza, retención de talento, atracción de talento, me genera ahorros, yo apuesto por ella siendo miembro de la junta directiva. ujú, Pero si no, lo veo como un gasto más. ujú. Sí, efectivamente, es cuando vos la integras a la estrategia y es negocio hacerlo. O sea, me sirve, lo necesito y obviamente quiero hacerlo porque está bien, es lo correcto. O sea, las estrategias de sostenibilidad son correctas, está correcto, pero además es parte de mi negocio. Tengo aquí una Correcto. pregunta de Auricia Quesada Luis que dice, y justamente la quiero hacer de una porque tiene que ver con lo que estamos conversando. Sí. Dice, la forma de involucrar a la junta directiva y tener ese acuerdo en firme es por medio de un ejercicio de materialidad o cuál es el paso para lograr ese involucramiento y compromiso de la junta directiva. Muchas gracias, Mauricia. El ejercicio de materialidad viene después de la decisión, porque no te van a aprobar el presupuesto si no están convencidos. El ejercicio de materialidad es un ejercicio profundo. Insisto, el costo va a depender del tamaño de tu empresa y del tamaño de tu impacto, pero antes de ese ejercicio de materialidad tenés al menos lo que me piden a mí con mucha frecuencia, es ir a hablarle un par de horitas a la junta directiva, conversar Ujú, para que se tome el acuerdo. ¿Y qué pasa en esa conversación? Bueno, básicamente hablamos de algo que también me gustaría mostrarles y que es oportuno que lo enseñe en este momento. Hablamos de esto, hablamos de riesgos, riesgos para los negocios. Esto es el Foro Económico Mundial del 2025 en su informe anual de riesgos para los negocios, donde evidencia los 10 riesgos que podrían materializarse para las empresas si no hacen algo al respecto, a 2 años y a 10 años. A la izquierda, 2 años, a la derecha, 10 años. Vean que en ninguna de las dos columnas los riesgos son económicos, que está en azul. Aquí a la izquierda, arriba, están los colores. Ninguno es económico. Obviamente, los riesgos económicos van a existir siempre. Somos una empresa, por supuesto. Pero ¿qué está diciendo el Foro Económico Mundial? Y de eso es que se habla con la Junta Directiva, de riesgos. ¿Qué pasa si no trabajamos en temas de desinformación y falta de información, eventos extremos del clima, polarización social, conflictos armados? Por ahí es donde empiezan los problemas de las empresas si no se hace algo al respecto. Entonces, de lo que estamos hablando a nivel de Junta Directiva es, ojo, el mundo cambió, los riesgos cambiaron y hay que ujú, hacer algo al respecto. ujú, Y eso se llama estrategia de sostenibilidad, estrategia de triple impacto. Y por otro ujú, lado, el otro argumento importante para la Junta es, cuidado que está dejando plata sobre la mesa por no meterse en estos temas. Clientes ujú, nuevos, mercados nuevos, créditos blandos. Y ahí el costo financiero de su operación se le viene para abajo. ujú, Eso es ahorro. Y además ujú, fondos
no reembolsables. En otras palabras coloquiales, plata gratis que está ahí, lista para que usted demuestre su business case en sostenibilidad y aquí le dan, no le dan 5 pesos, 100.000, 200.000, medio millón de euros, medio millón de dólares, ahí puestos para que usted los trabaje. Esa es la primera conversación con la Junta y es despertar el hecho de que en la sostenibilidad hay un caso de negocio que usted se está perdiendo y podrían sacarlo del baile si no tiene cuidado. Ujú, Y a partir de ujú. ahí ya, como muy bien lo dice Auricia, arranca todos los procesos de diagnóstico, materialidad, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que uno tiene que estar listo con la última lámina después de que convence a la junta directiva con el cómo, porque es una oportunidad la que hay en esa junta directiva. Esa junta directiva va a decir al final de este entrenamiento, este taller, esta charlita, uy, sí, sí, está bien, perfecto, estamos de acuerdo ya. Ahora sí, ¿cómo? Y muchas personas no llevan la lámina del cómo. Y lo que dicen es, ¿cómo no? En una semana yo le traigo el plan de trabajo, perdió la oportunidad. Las juntas directivas tienen un one shot. Si usted le dieron el permiso, si usted llevó a alguien y le dicen que sí, de una vez dígales cómo y cuánto cuesta. Porque es la oportunidad de oro para que dejar esto en firme y poder empezar a trabajar de la manera más correcta posible. Sí, para que no sea ay, sí, qué lindo, y ya me olvidé de la semana, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Que como es un Realmente. cambio, No, porque no. efectivamente va a ser un cambio. Y en la próxima junta directiva no va a haber agenda. Seamos muy sinceros, este es el mundo de los negocios. Yo tengo 25 años de trabajar en compañías. El mundo de las juntas directivas es, si usted le dieron 20 minutos hoy y logra entrar a junta, mátese y aprovéchelos. Ujú, Porque no va a ujú. haber una segunda oportunidad. No, lo dejamos para después. Puede ser, pero casi siempre no. Y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y ya se les olvidó, Ok, ok, ¿verdad? buenísimo. Mira, ahora que hablamos del cómo, y justamente voy a compartir un ejemplo que nos puso aquí Marco, y porque quiero que hablemos de cómo, de ejemplos, Sí, porque al final yo creo que ya el concepto me parece que lo hemos abordado de una claro. manera bien, bien exhaustiva. Entonces quisiera que nos vayamos a ejemplos de cómo. Ese cómo me encantó, esa filmina de que ahora sí, sí, sí quiero. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Voy a compartirles aquí, nos dice Marco, buenos días, en mi caso trabajo en una distribuidora. Una de nuestras estrategias ambientales es que todos los productos alistados se empacan en cajas reutilizadas. Entonces lo que hacemos es que a los supermercados, pulperías, mini supers, les informamos que compramos las cajas para empacar el pedido. Además que dentro de la empresa separamos los desechos y se mandan a reciclar. Además, nuestra estrategia social ambiental va de la mano con nuestros productos, ya que mantenemos una postura de productos biodegradables. Este es un cómo, Claro, ¿verdad? un cómo de un eje, ¿verdad? Ajá, Importante, con mucho respeto, decirle a Marco, este es un eje súper bueno, que dicha que están en todo eso. Pero importante irse para atrás. ¿A qué responde? ¿Por qué lo están haciendo? Y esto es una parte de las 3 dimensiones de la sostenibilidad, porque Marco nos ayuda a ejemplificar que muchas veces las organizaciones solo hacen cosas ambientales, o solo hacen cosas sociales, o solo hacen cosas de voluntariado. ujú, Y hay que entender que el tema ambiental es una patita y estas acciones son fabulosas porque tienen que ver, vean qué interesante, ellos son una empresa distribuidora. Claro que el tema del empacado de los productos es un tema para ellos y claro, tienen que trabajar en esa línea. Otro aspecto importante que nos ayuda a Marco a entender es, tiene que estar alineado a su naturaleza de negocio. exacto. Si yo vendo zapatos, nada hago construyendo hogares de ancianos. Todo bien, hogares para las personas de la tercera edad, perdón. ¿Verdad? No hago nada en eso. Qué dicha, qué bonito que eso existe. Pero mi mundo son los zapatos. Yo debería estarme preguntando de dónde viene el cuero de ese zapato. ¿Qué tipo de fincas producen eso? ¿De dónde lo estoy trayendo? ¿Cómo le pagan al colaborador que hace el zapato? Ese es el mundo en el que yo debería estar trabajando en estos temas. Bueno, acuérdate del caso de la marca Statoms que hacía un zapato uno por uno. Vos comprabas, Exactamente. por cada zapato que vos comprabas, le donaban un par de zapatos a alguien que no tenía cómo calzar sus pies. Entonces son estrategias que son el core del negocio, la propuesta de valor del negocio era una propuesta de valor basada en una contribución a Correcto. una población que no En su, tenía. en su giro, Ujú, claro. ujú, ok. No sé si nos puede dar un par de ejemplos más de estrategias sostenibles que sean así transversales,
como para que nos quede más claro el concepto. Por supuesto que sí. Todas las empresas que están en el área financiera tienen una responsabilidad con respecto a sus productos y es no generar morosidad. Ujú, Vamos a ver el cómo redondito, es decir, cómo le hace sentido a todas las partes de la empresa. Yo tengo una estrategia, yo soy un banco, tengo una estrategia de educación financiera, todo bien, y le estoy llegando a adolescentes y universitarios con presupuesto, ahorro, manejo de tarjetas de crédito y otro tipo de buenas prácticas de educación financiera. ujú, ¿Para qué lo hago? O sea, cuál es cuál es el porqué de esto dentro de mi estrategia? Porque he entendido que la falta de educación en el manejo de mis productos financieros es un gasto para mí. Me ujú, genera morosidad, me genera incobrables, me genera mucha plata de gasto que no quiero. ujú, Entonces, educando a los consumidores desde el punto de vista de las finanzas, voy a tener clientes más inteligentes en el manejo de su dinero. Y eso me conviene como banco. Y ujú, por otro lado, yo puedo colocar productos en este tipo de personas más educadas y me rinden mejor porque baja la morosidad. ujú, Otro tema, yo soy una empresa que tengo un proyecto que estoy en una comunidad. Esa comunidad necesita variedad de inversiones, desde parques y aceras hasta instalaciones deportivas, etcétera. ¿Cómo me comprometo con esa comunidad? ¿Y por qué debería hacerlo? Número uno, porque si la comunidad en la que yo opero empieza a tener problemas de violencia, inseguridad, drogadicción y otros, ese lugar donde yo opero no va a ser atractivo ni para atraer talento ni para que mis clientes lleguen. ¿Tiene sentido hacer esto? Por supuesto que sí, porque contribuyo y a la vez mi empresa está en un lugar estable. ¿Y eso qué tiene ujú, que ver con el negocio? Me puedes decir. Todo. Porque si se desequilibra esa zona donde yo estoy, ¿quién me va a comprar? ¿Cómo hago que mis colaboradores estén felices de llegar a trabajar si tienen que ver cómo se capean la violencia, cómo no los asaltan, cómo ese equilibrio de parte de un proyecto comunitario que le haga sentido a la operación del negocio se vuelve muy relevante también. ujú. Voy a hacerte, Luis, algunas preguntas que tenemos aquí en el Q&A Sí. que son como bien puntuales y tienen que ver con todo lo que hemos estado conversando. Nos pregunta Katia Araya, ¿cómo convencer a la junta directiva de que no pierden control del negocio por escuchar a las comunidades o trabajadores? Claro, eso es bien importante, el control, ¿verdad? Cuando llegamos a la junta directiva y llega el momento de conversar con partes interesadas, lo que tenemos que asegurarles es que vamos a tener una metodología para conversar con las partes interesadas. Por supuesto que sí. Yo no puedo hacer un quejese aquí con la comunidad o con los colaboradores. No se trata de eso. Se trata de ejercicios metodológicos en los que escuchamos con atención, pero también respondemos y no generamos falsas expectativas. Y desde ese punto de vista, hay que hablar con mucha transparencia, desde el punto de vista del control, de la presión, de lo que puedo y lo que no puedo hacer. Por eso, una consulta a partes interesadas tiene que tener un trabajo previo muy arduo. Y la primera pregunta es, ¿qué puedo ofrecer? ¿Con qué me voy a comprometer? ¿Qué le voy a ir a decir yo a esa parte interesada? ¿Y Ujú, con qué no me voy a comprometer? De esa ujú, manera se puede equilibrar muy bien lo que la junta directiva pueda opinar con respecto al control. Nunca se va a hablar de decisiones profundas a nivel empresarial. Se va a escuchar, a definir expectativas y a tratar en conjunto de responder aquellas cosas en las que el negocio pueda aportar. ujú, Pero no nos vamos a comprometer en cosas donde no tengo presupuesto y además no es mi core de negocio. Eso no se ujú, puede. Se habla con esta transparencia, así como lo ujú. estoy diciendo. Y las comunidades comprenden que no todo se puede hacer. Sí. Y también estoy pensando en que no tiene que ser un espacio uno a uno, que también hay formatos ¿verdad? Como, y no sé, tal vez ahí no se nos puede profundizar, Luis, porque a veces uno dice que las comunidades, que los trabajadores hablen con la junta directiva,
un espacio de juntar a las partes o tal vez herramientas que permitan que el sentir sea transmitido, por decirte, a través de alguna plataforma de medición, ¿verdad? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones? Y que haya una representación de colaboradores o una representación de las comunidades que sean las que se sienten, ¿verdad? Especialmente cuando son grupos, pues, grandes de personas. Sí. Normalmente estos ejercicios no los hace la junta directiva. Ujú, Normalmente estos ejercicios se hacen con los ejecutivos y las ejecutivas a cargo de la estrategia, con otros miembros del comité ejecutivo, entiéndase recursos humanos, entiéndase mercadeo, entiéndase logística, ujú, operaciones, ¿verdad? Los que haya. Y también ujú, acompañados de un tercero. Siempre es bueno invitar a alguien fuera de la organización que ayude a dirigir el proceso, sobre todo ujú, para que las partes interesadas se tiendan libres de conversar. Y ujú, este proceso incluye a grupos de colaboradores ujú, que levantan la mano, alzan la voz, conversan para que también su sentir sea parte de este proceso y no lo vayamos a dejar afuera. Y de esta manera se construyen la consulta a partes interesadas, la materialidad, la estrategia, y es la estrategia ya digerida la que se le lleva a la junta directiva para su aprobación. ujú, ujú. ¿Verdad? Y entonces sí, la Perfecto. Junta puede hacer preguntas como, pero ¿de dónde salió este tema de hacer un proyecto que se llame comunidades? Ah, mire, es que todas estas personas y estas encuestas nos indican que estamos así, a 2 centímetros de que nos hagan una huelga aquí afuera los vecinos. Porque Ujú, los camiones hacen mucho ruido, porque hemos roto las aceras, porque rompimos un tubo. Y si no hacemos algo al respecto, el asunto se puede complicar para la operación. Y ahí se explica desde otro punto de vista este relacionamiento comunitario. Porque vamos a ujú, dejarlo claro. Sí, debe haber una buena voluntad de parte de la empresa para colaborar, claro. Pero también las empresas lo hacen porque hay riesgos que no quieren que se materialicen. ujú, Y si ujú, en el pasado se han portado mal, este tipo de cosas les ayuda a mejorar y lavarse la cara. ujú. Buenísimo. Mira, tengo aquí una pregunta, es anónima, dice, ¿cómo se debe medir el nivel de compromiso de los colaboradores con los valores de sostenibilidad de la empresa? ¿Cómo se debe medir? El nivel de compromiso de los colaboradores. Normalmente hay dos formas de hacerlo. Uno, poder meterlo dentro de los estudios de clima y cultura a través de preguntas específicas que tengan que ver con las actividades y estrategias de sostenibilidad para ver qué tan sensibilizados están y si tienen claro cuál es el aporte de ellos. Esa es una forma. Y la otra es en los procesos de consulta y de evaluación y de encuestas cuando estamos haciendo materialidad que debe hacerse ojalá cada 3, 4 años. Mira, hay empresas que lo hacen cada año, son otras formas de hacerlo, pero yo recomiendo que sea cada 3 o 4 años. En ese momento podemos estar midiendo la sensibilización y la forma en que los colaboradores se apuntan a este tipo de cosas. Y la tercera forma, evaluación de desempeño. Es decir, yo no voy a tener al 100% de los colaboradores y colaboradoras alineadas en temas de sostenibilidad. Eso no es posible, al menos en los primeros años. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Vean, aunque este tema tiene tantísimos años, no estamos acostumbrados a que nos pidan que entreguemos el numerito del mes en ventas. Ya le llegué a la meta del mes. Y además de eso, que piensen en empaques, que piensen en comunidad, que piensen en ambiente, que piensen... Es complicado para muchos ejecutivos y ejecutivas que tenemos más de 45 o 50 años. Entonces, la manera en que esto va a comprometer, primero, sensibilización y capacitación, eso nunca debe de hacerse todos los años, todos los años, todos los años. Así como la ULIT programó esta semana, ojalá en las empresas existiera una semana donde toquen el tema una y otra vez, una y otra vez. Ujú, Pero si lo metemos en la evaluación de desempeño, ya si lo creo, todo bien. Y si no lo creo, qué pena, esta es la manera en que la organización funciona. Si no le gusta, pues ujú, tendrá que tomar alguna decisión al respecto. Pero si lo metemos en la evaluación de desempeño y hacemos que esto pese dentro de su plan de trabajo, empiezan a transformarse las culturas. Y no hay que ujú, empezar dándole una valoración del 50%, para nada. Yo conozco organizaciones que le han dado a estos temas sociales y ambientales un 2,5% del 100% de la evaluación de la persona. Y llegan hasta el 10 o hasta el 15 y no pasan de ahí, todo bien. ujú, Pero,
pero es evidente. Las personas que están en empresas van a comprender esta frase. Lo que no está en la evaluación de desempeño, lo que no está en el cuadro de mando integral, lo que no está en el balance scorecard, no existe. No lo mm, hacemos. Así funciona. claro, Así funcionan las empresas. buenísimo. Hablando, tengo también otra pregunta de medición. Dice, ¿cómo se mide y gestiona la percepción de la empresa en términos de sostenibilidad? Sí, de eso vamos a hablar mucho mañana. Me adelanto un Ujú, poco. Eh, Dentro de los estudios de salud de la marca, dentro de los estudios de investigación de mercado, dentro de los estudios de reputación de la empresa, ahí se pueden generar preguntas con respecto a los diferentes públicos de interés para entender cómo evolucionamos. Eh, Hay un tema con el que hay que tener mucho cuidado, pero que ha sido un boom en los últimos 3 o 4 años. En Centroamérica hemos visto cómo revistas y firmas de investigación de mercado están sacando todos los años que el ranking de reputación, que el ranking de confianza, que las 10 empresas con mejor estrategia de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ahí se puede hacer. Nada más tener cuidado de que si a usted le exigen un costo por aparecer en la encuesta, pues ya usted debería tener signos de pregunta. Pero si es una encuesta donde la entrada a ella es libre, perdón, es gratis, pues usted podría ponerle atención a ese tipo de estudios. Pero sobre todo a lo interno, el ejercicio de investigación de mercado y salud de la marca, en donde podamos pedirle a la investigadora de mercado un capítulo completo de reputación y confianza, y ahí podemos ver toda esta medición. ok. Voy a hacerte dos preguntitas más porque ya nos acercamos al cierre y realmente quisiera que logremos responder la mayor cantidad de preguntas. Tengo a Zulema en el chat que nos pregunta, bueno, dice, gracias por el espacio, muy bueno, sobre el eje social de sostenibilidad, siendo los colaboradores de las empresas partes fundamentales en los temas y siguiendo el pensamiento de empezar en casa, ¿nos podrías compartir ejemplos de iniciativas donde se impacte positivamente a los colaboradores? Muy buena pregunta, Zulema, muchas gracias. Se empieza de adentro hacia afuera, muy bien lo decís. Ninguna estrategia de sostenibilidad está completa si no hay un robustísimo programa o plan, proyecto alineado a la estrategia con la gente. La gente es la que hace la empresa. Entonces, varias cosas, varios ejemplos. Algunos que no los vemos desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero lo son. Salud y seguridad ocupacional. Ah, sí, pero eso es por ley. Sí, sí, pero es un hecho que a las empresas les cuesta llegar ahí. Yo conozco empresas que tienen segundos y terceros pisos que no tienen ascensores. Y la ley de personas con discapacidad no la cumplen. Básico, deberían hacerlo. Eso tiene que ver con colaboradores, porque le da acceso a Mm, oportunidades laborales para personas con discapacidad motora. Empecemos por ahí. Cumplimiento legal en todas las áreas. Y eso es salud y seguridad. Dos, bienestar integral del colaborador. Mente, alma, cuerpo. ¿Cómo estamos trabajando ese tema? O simplemente le pagamos un salario cada quincena y vemos que tenga algunas herramientas para trabajar y listo. Todos los programas de bienestar, de salud integral, de buen vivir, son parte de la estrategia de sostenibilidad con colaboradores. Y por otra parte está el más poderoso de todos para mí, que es la medición a partir del índice de pobreza multidimensional empresarial, el IPME. El IPM es la herramienta que utilizan los países, Costa Rica incluida, para medir pobreza no por ingreso, sino por posibilidades que tenga la persona o el hogar para salir adelante. Entiéndase, educación, vivienda, internet, empleo, seguridad social, pensiones, etcétera. Entonces, el IPM se creó no solamente para países, sino que hay una herramienta que se puede aplicar en las empresas. Se llama así, Índice de Pobreza Multidimensional Empresarial. Y lo trabaja en Costa Rica una fundación que se llama Horizonte Positivo. Ese instrumento permite entender cómo está el colaborador en su integralidad, es decir, dentro de su hogar. Y mm, permite generar estrategias robustísimas de bienestar integral para él y para su hogar. Desde el punto de vista de estudios, desde el punto de vista de empleo de otras personas en el lugar, desde el punto de vista de seguridad social, gente que no sabe que puede ser asegurada porque la persona está con un trabajo formal, desde
aspectos de mejoras en su vivienda o bono de vivienda. En fin, muchísimo que hacer desde el punto de vista de pobreza multidimensional con esta gran herramienta que existe en donde la empresa podría hacer maravillas. Eso es Vieras que yo, en ese caso en específico, justamente estábamos conversando con un cliente y hablábamos de cómo tal vez la persona tiene su trabajo, pero los otros integrantes de su familia no lo tienen. Y entonces no hay plata que alcance cuando solo una persona tiene un ingreso y el resto no, porque no tiene acceso a estudios, porque no pueden resolver el cuidado de las personas en su familia. Entonces al final es un índice que claramente, como lo decís, es integral y que, ¿verdad? Es una cosa que tiene que pensarse diferente y de verdad que hay que dedicarle una intencionalidad, tiene que haber para trabajar y además, nada con un más, tema de esto. un detalle técnico sobre resultados. Costa Rica demostró hace varios años que si las empresas privadas toman la bandera de la reducción de la pobreza, lo hacen más rápido que el Estado. Ujú, Un 50% de ahorro de tiempo hay aproximadamente en la capacidad que tiene la empresa como puente. Ojo, no es que le va a dar la plata a la gente, no es un tema de plata, es un tema de puente, de habilitador de oportunidades para que el ujú. hogar pueda salir adelante. Sí, buenísimo. Bueno, y de un impacto maravilloso. Voy a hacerte una Claro. pregunta que tiene que ver con ambiental. Nos pregunta Maricruz, ¿cómo recomendaría a una empresa incorporar la parte de compromiso en la estrategia ambiental? Eh, o sea, ¿cómo puede comprometerse más con los temas ambientales? ¿Entendí bien la Es pregunta? es lo que yo entendería. No sé, Sí, Maricruz, sí, así, pero así es como lo vamos a responder. sí. Primero que todo, entendiendo cuál es el impacto de la empresa desde el punto de vista ambiental. Porque si usted es una empresa de producción masiva, llámese de hortalizas, de flores, de bebidas, de lo que sea, usted tiene un peso enorme en el impacto ambiental que genera. Ujú, Energía, residuos, agua, combustibles, emisiones, empaques. Entonces, el compromiso viene en el momento en que entiendo que genera una gran consecuencia y que ujú, esa consecuencia podría ser muy negativa si yo no hago algo. Entonces tengo que comprometerme todo lo que se pueda porque soy un gran generador de impactos que podrían ser negativos desde el punto de vista ambiental y ujú, tener clasificadas las prioridades ambientales, porque también vamos a decirlo con todas las letras, no existen todos los recursos para entrarle a todos los temas de una vez. Hay que ir poco a ujú, poco. Por eso se ujú, hace un plan. Pero la ujú, manera de comprometerse más es entendiendo cuál es mi impacto y siendo consciente de que tengo que hacer algo al respecto. Porque de nada ujú, me sirve entender el impacto si al final digo, ah, sí, pero eso lo tiene que hacer la municipalidad y eso lo tiene que hacer la Asociación de Desarrollo y eso yo no me meto. Entonces no haces nada entendiendo tu impacto. Es entendiendo el impacto y comprendiendo también que hay que hacer algo al respecto. Sin ujú, quitarle el papel al Estado ni al gobierno local. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo tengo que contribuir en algo, porque además de eso, sobre todo en Costa Rica, los temas ambientales, la gran mayoría son temas de ley. Entonces estaría incumpliendo la ley. Podrían cerrar ujú, mi negocio. Y por otro lado, la temperatura está aumentando tanto, como ya lo dijimos, que si no lo abordo yo, me van a venir a hacerlo abordar en algún momento en los próximos años. Entonces mejor lo hago antes de que me llegue la ley. antes de que me lo exijan, como empezamos el seminario, Exactamente. hablando de este tema de que va a llegar a ser un punto en el que no es una decisión, es una obligación y nos va a tocar correr. Correcto. Bueno, buenísimo. Yo creo que hemos tenido un espacio súper rico de conversación. Agradecerte mucho, Luis, el tiempo. Comentarles que en las siguientes dos sesiones Luis va a ser el anfitrión y tenemos a dos personas especializadas en los temas en los que se va a trabajar. Entonces, Correcto. mañana tiene que ver con el tema de reputación. Luis va a hacer el papel que hice yo hoy, va a moderar el espacio y tiene una persona experta que nos va a trabajar en el tema. Y el jueves es finanzas sostenibles, que es el impacto financiero de una estrategia de sostenibilidad de una empresa. Así que los dos temas son bastante interesantes. Igual en redes sociales están publicados los links, pero fueron compartidos en el chat por si nos quieren acompañar en estas dos sesiones. Y yo creo que el tema, pues claramente no se agota hoy. Y qué dicha para que sigamos hablando y creando conciencia de cómo realmente la sostenibilidad es esencial y transversal en las organizaciones, pero principalmente una decisión del liderazgo de las empresas. A partir de ahora queremos trabajar en ser empresas pues, sostenibles
y permanentes en el tiempo. Muchísimas gracias, Luis. A ustedes más bien por la oportunidad, a la universidad por organizar esto y los esperamos mañana y pasado en este proceso. Muy rápidamente, alguien preguntaba que si no existen los recursos, ¿con cuál de las tres dimensiones se debe empezar? No se empieza por ninguna de las tres, se empieza por sensibilizar y, capacitación a y capacitar a la organización para que comprenda el giro que va a dar. Y con eso claro, se empieza a trabajar poco a poco en un plan para llegarle a las tres, porque definitivamente con poquito, sí, con pasos pequeños, sí, pero hay que empezar de forma integrada. Ya, buenísimo. Claramente es así. Muchísimas gracias por acompañarnos y damos por concluido el espacio de hoy. Invitémoslos de verdad que nos acompañen en las siguientes dos sesiones. Mañana y pasado los esperamos. Feliz día a todos y gracias por asistir. Gracias. Chao.